Bien, la esquizofrenia es un trastorno mental que en algunos casos puede ser un trastorno mental severo, pero no siempre, y que afecta aproximadamente al 1% de la población. Consiste fundamentalmente en que el paciente, el enfermo, tiene un entendimiento anormal de la realidad, de tal manera que, por ejemplo, pues tiene algunas ideas que no son correctas, ¿no? Es decir, entiende mal la realidad, muchas veces esas ideas son falsas y de hecho pueden llegar a hacer que la persona afectada de esquizofrenia pues siga su vida gracias a la influencia de estas ideas, es decir, que haga caso de estas ideas en sus actividades, ¿no? A eso se le llaman delirios. Hay quien considera, yo estoy entre ellos, que son una especie de respuesta, sobre todo los delirios, es una respuesta para reconstruir un mundo que está siendo invadido. Pero no es producto de su imaginación. Se rompe, digamos, mi equilibrio psíquico y entonces de repente empiezo a sentir un mundo que yo ya no entiendo. Esa situación de extrañeza que vive la persona hace que realmente intente recomponer su manera de entender el mundo a través del delirio. Puede afectar a cualquier perfil de persona, si bien hay una serie de factores de riesgo que hacen que una persona en concreto tenga más riesgo que otras, ¿no? Por ejemplo, hay bastante evidencia de una heredabilidad del trastorno, es decir, de un componente hereditario del trastorno, de tal manera que lo que a día de hoy se cree es que se hereda una predisposición a tenerlo. Todas las personas tendríamos un porcentaje o un número de boletos de la lotería para tener la enfermedad y hay gente que tiene más boletos, aunque a cualquiera le puede tocar con que tenga solamente uno, ¿no? Y aunque tenga muchos, pues puede no tocarle al que tiene muchos, ¿no? Es decir, hay una predisposición genética a padecer la enfermedad sobre la cual se cree actúan varios factores de riesgo ambientales, ¿no? Por ejemplo, pues, tener un ambiente en la infancia que sea hostil, ¿no? Tanto desde el punto de vista familiar como haber tenido traumas infantiles, etcétera, o algo que es mucho más importante en la adolescencia de las personas y sobre lo cual sí podemos actuar, que es el consumo de drogas, particularmente de cannabis, ¿no? En general es una enfermedad que suele, aunque digo, puede ocurrir en cualquier momento, suele aparecer al inicio de la edad adulta. La esquizofrenia es por definición crónica. Y el paciente que ha empezado con una esquizofrenia a los 15 años sigue teniendo problemas gravísimos toda la vida. Un tercio de las personas que tienen esquizofrenia, aproximadamente un tercio, tiene un pronóstico bastante regular, tirando a mal, es decir, están bastante influenciados por una evolución tórpida o no positiva de la enfermedad, pero hay 2/3 partes que tienen un mejor pronóstico, incluso hay un 10-20% de personas que se recuperan tras un primer episodio. There's two things. First, some people think that schizophrenia, there is no illness schizophrenia. It's a label that society has put on people who are very creative, very imaginative, and don't want to be conform to normal social behavior and ways of thinking. This is a romanticized and idealized way of thinking about schizophrenia. It's completely false. It is completely untrue, and it is very harmful to patients to think about it that way. People who believe this advocate that there should be no treatment because there's no illness, and they should not take medications. That is the worst thing that could happen to somebody with schizophrenia. En primer lugar, pues tenemos una serie de tratamientos farmacológicos que antes, hasta no hace mucho, no estaban y que han mejorado mucho las posibilidades de una recuperación hacia una vida más parecida o más cercana a lo que es la vida de otras personas, la vida más normal, luego tenemos lo que pueden ser psicoterapias, ¿no? El problema actual, ¿cuál sería? Que no hay un acuerdo respecto al sistema de intervención y a las bases mismas, ¿no? Pero los grandes avances han venido en los últimos años, los últimos 10 años, con la aparición de los antipsicóticos atípicos, que, sin entrar en la discusión de si son más o menos efectivos a nivel de control de la sintomatología psicótica, lo que sí son es mucho mejor tolerados. Con lo cual el paciente ya acepta mucho mejor la medicación porque no le producen aún efectos indeseables, pero no tantos como le producían la medicación clásica. El problema es, ¿cuándo vas a parar?
vas a vivir 20 años o 30 años porque tienen efectos secundarios bastante importantes. Y no se habla mucho con los pacientes de los efectos secundarios que tiene la medicación, porque se teme que no se la quieran tomar.